El 90%. La charla de Django, que es una migrada. Como Florian, ¿esta es mi funda? ¿Esta es mi funda, Flor? Django para poder. Y mi mujer tomando no te vaya a parar. ¿Ese es mi Django o no? Ah, lo tengo aquí. Django se me para remedio. A lo mejor. ¿Y él tiene una presentación de ¿ya ha hecho otro? Sí, bueno, ya está terminando. No, hombre, Sí, ya ya Bueno, os dejo elegir el idioma. En principio iba a hacerlo en catalán, pero como suelo grabar y eso, Hola, la voy a hacer en castellano. no me Si no en no inglés. entiendo el castellano. En inglés no hay huevos. Pues... Sabéis de qué va la charla, ¿no? Un poco. Explícanos de qué va el radar este, que todos sabemos que existe, pero nadie tiene muy claro qué hace. Son unas camisetas. Y Sí. encima le llamamos la versión. El design. Elisa ha acabado ahora mismo cuando... Pero si quieres... Sí, se hace una demo personal. Yo la hace en un momento. los tienes sueltos. Aquí tienes al Bill de Oye, los amigos de hay confianza, pero no. Bueno, pues nada, empezamos. Radar es un proyecto que empecé hace 2 años y medio, una cosa así. Y la idea original era hacer un programa, una editor hexadecimal, para poder recuperar datos de discos duros. Entonces, principalmente lo que podía, o sea, lo que quería era un programa con el cual pudiera indexar ficheros de más de 2 gigas. O sea, necesitaba índices de 64 bits. Y luego poder hacer búsquedas de keywords y luego poder analizar los datos que me daba cada resultado de la búsqueda. En principio esta era la idea original. Entonces la definición de radar, que pocas veces lo cuento, es Raw Data Recovery. Que la idea era esa, o sea, recuperar los datos de un disco duro. Ha cambiado lo suyo. Pero hay excepciones. Entonces, durante el tiempo pues, he ido añadiendo más features, porque una de las bases principales era que toda la parte de IO estaba abstraída, entonces al abstraerlo con una base de plugins, cada plugin puede hacer que gestione la entrada y salida de un fichero como si fuera cualquier tipo de device. Por tanto, puede ser memoria de un proceso, como puede ser una máquina remota, como puede ser un disco, como puede ser, etc. Y encima de esta capa de IO extraída, luego tener una serie de herramientas con las cuales poder trabajar con esos datos. Entonces, una de las cosas que he añadido últimamente ha sido mejorar el tema de scripting, que bueno, anteriormente ya tenía Perl, Python y Ruby y demás, pero quería tener un scripting propio, ya que tenía una sintaxis propia para lanzar los comandos, pues quería poder ser capaz de poder automatizar pues, un mínimo de comandos sin tener que lanzar un Ruby o tener que lanzar un Python, etc. Otras capacidades que tienes puedes lanzar un batch mode, o sea, por standard in puedes lanzarle comandos en Py, le lanzas el proceso y luego por standard out puedes recibir el resultado de las operaciones. Entonces, para automatizar parcheos de binarios, análisis de código, etc., se puede utilizar bastante bien. Luego también añadí una interfaz gráfica para poder analizar código con grafos. O sea, el análisis de código en grafos, no sé si lo conocéis, pero bueno, en principio es el análisis de bloques se divide por bloques básicos. Un basic block lo que se identifica es cuando empieza un código hasta que llegue un salto. Por ejemplo, una condicional, cuando llega al condicional eso es un basic block. Entonces, de este basic block habrá un salto a otro bloque y otro salto, si es un salto condicional, a un bloque por si no se cumple la condición. Entonces, a partir de aquí generamos un grafo con toda la información de una función, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es que podemos elegir por dónde queremos cortar los bloques. Podemos elegir, por ejemplo, que queremos cortarlos cuando haya un call, y cuando llegue el código a un call, o sea, una llamada a una función, que puede ser un printf, puede ser un call o una llamada interna del código, que nos genera un bloque nuevo y nos siga analizando el código a partir del call, o que nos siga haciendo solo con los saltos. Pero si simplemente analizamos saltos, generalmente nos restringimos dentro de una función, porque el compilador genera código con saltos dentro de una función. Generalmente no llamamos funciones dentro una de otra haciendo encontros, sino hacemos un call y llamamos otra función. Y luego también añadí funcionalidades para hacer el binary diffing, o sea, coger 2 ficheros y decidir dónde están las diferencias y poder ver las diferencias con un soporte de delta.
una distancia de delta entre el movimiento de los datos de una comparación con el otro fichero. Tenemos dos ficheros que son exactamente iguales, pero un dato en vez de estar a la posición 20 está a la 40. Y en vez de decirnos que todos los bytes de la 20 a la 40 han cambiado, pues simplemente nos dice que estos bytes que están aquí se han movido. Problema, pues que con ficheros bastante grandes se hace bastante pesado para analizar. Si quieres hacer un análisis de delta, porque la tienes que ir moviendo arriba abajo y es bastante lento, pero bueno, esto ya lo diré los algoritmos. Y luego otra featura interesante es que puedes hacer búsquedas binarias con máscaras binarias. O sea, tú puedes decir, esto para hacer búsquedas de JPEG, por ejemplo, o para cogemos un JPEG vídeo y queremos buscar todas las cabeceras donde empieza cada frame. Pues haciendo una máscara binaria sobre la keyword de JPEG, podemos llegar a sacar todos los keys donde empieza cada frame de un vídeo. Si está en JPEG vídeo. Bueno, los targets principales donde se puede usar esta herramienta son forensics, reversing para analizar binarios o detectar vulnerabilidades en programas, manipulación de binarios, que tanto puede ser para evitar protecciones de programas o serial case, binary diffing para poder ver las diferencias entre los ficheros, que se puede usar bastante si trabajas con datos binarios, pues se acostumbra a usar para ver dónde está el problema, cuando un fichero te va bien y otro no te va bien, o ves que hay alguna diferencia entre uno y otro. Otro de los motores de búsqueda que tiene se basan en búsqueda de patterns, que son patrones que se repiten durante n bytes. Por ejemplo, queremos identificar un patrón que nos vamos a encontrar en un fichero. ¿Vale? Por ejemplo, muchas veces en los sistemas de ficheros se guardan marcas donde están ciertos datos. Estos datos muchas veces se repiten. Por lo tanto, podemos utilizar este algoritmo, porque si sabemos la longitud de este patrón, podemos llegar a encontrar todos los patrones que hay de esa longitud dentro de un fichero. O sea, dices, un patrón de 20 bytes que se repita más de 5 veces. Entonces te salen todos los resultados de patrones que se han repetido más de 5 veces. Bueno, otro algoritmo que está añadido también es el de búsqueda de llaves AES expandidas en memoria, que bueno, esto es lo que se utilizó, bueno, no es nada, pero lo que se utilizó para sacar las llaves de la Wii, que se utilizó el algoritmo para encontrar las llaves de descifrado de los CDs en memoria de la Wii. Y luego le añadí, como ya tenía toda la capa de IO abstraída, lo que abstraigo son Open, Close, Read, Write y luego System. Si abstraigo todo lo que es Read, Write, Close, como un attach, un ptrace read, ptrace write, y luego en el hook de System le añado un parsing para poder parsear comandos, entonces puedo utilizar un plugin de IO como un debug. Porque tengo toda la capa de IO básica que me permite leer memoria del proceso y luego una interfaz que le paso una string, me devuelve una string, conforme le puedo pasar un step, un continue, un backtrace, etc. Entonces todos estos comandos están implementados dentro del plugin. Radareos. Después de 2 años y pico ya he visto todo lo que podía hacer, hasta dónde podía llegar y me he encontrado con muchas limitaciones que me gustaría poder sobrepasarlas. Una de ellas era el tema de plugins, que como el tema es monolítico, o sea, el radareo no es monolítico, todos los plugins se cargan en base de un programa principal. Entonces, si tú quieres desde un plugin poder acceder a las funciones o información de dentro, tienes que hacer un entry point o hacer un simple punto de entrada con todo un protocolo de comunicación. ¿Vale? Esto es bastante más complejo que si lo haces como lo estoy diseñando ahora en Radar, que también he cogido ideas de GStreamer para diseñar. Que la idea de Radar 2 es separarlo todo en módulos. Entonces tenemos un módulo principal, son 32 librerías que se juntan entre ellas, pero también se pueden usar por separado. Tú puedes coger una librería por ejemplo, la RASM de LibR, que es la librería básica core de Radar 2, y utilizar esta librería para ensamblar o desensamblar binarios. Y tú lo utilizas desde tu programa, sin tener que usar Radar ni nada de esto. Hay parsing de binarios, de PE, de ELF, de macho, etc. Luego explicaré un poquito las librerías. Entonces, lo que quería principalmente era poder separar todo el core monolítico en diferentes librerías para luego poder hacer un plugin de Python, por ejemplo, y desde Python tener un binding a todas las librerías y que sean accesibles desde el plugin. Como todo es modular, el plugin
plugin será capaz de poder ver el resto de módulos. Si es monolítico necesitas un punto de entrada. Para estar un poco la limitación principal. Y luego también el poder hacer de poder generar un radar más personalizado. O sea, poder coger y decir, pues tengo este core y quiero juntar estos plugins de forma estática. Y el resto pues los quiero modulares. O sea, que tienes un directorio radar de plugins, pones los puntos ahí dentro y ya te carga cuando arranca el... Y bueno, algunos de los cambios que en el fondo son mejoras en el tema de scripting. ¿Vale? Que algunas normas o algunos comandos han cambiado. Pero bueno, realmente es cuando entiendes la lógica de Radar 1 ya entiendes un poco cómo adaptarlo para el 2. Esto es un poco el grafo de todas las librerías que hay en Radar 2. Principalmente estamos en un core donde podemos acceder desde ahí, que tenemos toda la capa de abstracción con plugins. Luego tenemos la entrada y salida, que es la consola y line, que es una especie de read line minimalista, que son 200 líneas, aunque así, pero que funciona en Mac, en Windows y en Linux. La parte de configuración, que es global para todo el core, que tú puedes definir la arquitectura con la que estás trabajando, el número de bits, el endian, etc. Y luego toda la interfaz de comandos que te permiten desde lanzar comandos a lanzar búsquedas, printar bloques de datos en diferentes formatos, luego coger información de binarios, hacer un análisis de ensamblador o hacer un análisis de código. Luego, con blocks binarios podríamos hacer un bin diffing. El SIG es una librería que aún no está implementada, que la idea es para poder procesar asignaturas de librerías, que podemos identificar, por ejemplo, cuando compilamos un binario estático, y todas las funciones de las librerías están estáticas dentro del programa. Por lo tanto, si podemos generar asignaturas de las librerías, podemos utilizar estas asignaturas para identificar las funciones que tenemos en el binario estático y sacar información de cómo está generado ese programa. Y luego hashing, que tengo una librería que me permite hacer desde cálculos de entropía, a MD5, a CRCs, a diferentes tipos de cálculos para poder sacar información de un binario. Por ejemplo, hay un módulo de vista, que es el modo zoom, que nos permite ver todo el fichero en un solo bloque de n bytes, por ejemplo, 1024 bytes. Entonces lo que hace es que cada byte cada byte representa un bloque de datos del fichero global. Entonces podemos decir que cada byte es el cálculo de entropía de cada bloque de datos. Con este cálculo lo que podemos llegar a ver es de un fichero entero en una sola pantalla sin tener que hacer scrolling. Vemos directamente las secciones donde están y por ejemplo, con el cálculo de entropía lo que se detecta bastante es donde hay texto y donde hay código. ¿Vale? Porque el texto es con muy poca variación y el código acostumbra a haber más variación de bytes. Al haber más variación, pues se puede detectar de esta forma. Luego tenemos toda la parte de debug, que esto ahora mismo está en plan módulos sueltos, pero no está juntado. Pero bueno, la idea del debugger es que, ya que lo hago todo modular, pues separarlo también en bastantes módulos. Entonces tengo un módulo de debug, que es el principal, que me permite manejar todo el resto de módulos. Un módulo de breakpoints, que la idea es que los breakpoints, cuando están gestionando, por ejemplo, depende de la arquitectura y depende del sistema en que estemos trabajando, podemos tener diferentes tipos de breakpoints. Tanto pueden ser por hardware, por software, pueden ser emulados, etc. ¿Vale? Entonces, lo que quería era abstraer toda esta complejidad en una librería separada para luego poder usarla local o remotamente y tener diferentes breakpoints para diferentes arquitecturas en un solo módulo. De esta forma, tú puedes hacer un breakpoint de MIPS en una máquina remota MIPS cuando estás tú en local trabajando en Intel. Vale. El GDB, por ejemplo, una de las limitaciones que tienes es que tienes que compilarlo con soporte PAD. Cuando quieres trabajar sobre una arquitectura nueva, tienes que compilarlo con el soporte de esa arquitectura. En cambio, Radar ya lleva todos los módulos implementados nativamente. Y tú puedes hacer un select para elegir qué quieres trabajar, con una arquitectura, con otra, etc. Otra de las features también que quiero añadir en la parte de debug es el poder migrar un proceso de un entorno de debug a otro. O sea, tú tenemos, por ejemplo, un proceso con Petrace y estamos depurando en Linux. Y de pronto llegamos a una sección de código que no nos gusta, que nos da mal rollo y decimos, vale, pues queremos seguir depurando esto, pero dentro de una máquina virtual, o dentro de Box, o dentro de un VMware. Entonces, los plugins de debug lo que nos permitirían sería poder trasladar este proceso dentro de tu entorno y cambiar todos los hooks de debug para que sigan allí. Y con todo el estado de registros y memoria, que se mueva para allí. ¿Vale?
Esto, la última versión de IDA ya, no sé, no conocéis, un programa para análisis de código, reversing y demás, lleva capacidad para esto, pero solo con soporte para Vox y para Intel. Bueno, luego una librería de registros, una librería syscalls, que tú puedes decirle tal syscall y con tal interrupción qué tipo de syscall es y qué parámetros recibe, etc. Luego var, que a nivel estos códigos son estripados de Radar 1 y implementados en módulos separados. El código de var lo que hace es análisis de código, nos permite, mientras estemos haciendo análisis de código en una función, identificar en qué opcodes se está accediendo en la pila y si esta pila se está accediendo dentro del stack frame o fuera, o sea, para saber si son argumentos, saber si son variables locales de la función y luego poder identificar variables globales. Entonces, con esta librería lo que nos permite hacer es poder trabajar con toda esta información, definir unos tipos de variables, definir, por ejemplo, un integer, un array de chars, un array de estructuras, etc. Y de esta forma poder visualizar dentro de una función, por ejemplo, estamos depurando, analizamos código, nos hace un análisis de código toda la función y al principio de todo vemos las variables locales que hay y los valores que tienen esas variables. Podemos cambiar el tipo de la variable y vamos stepeando. Entonces, por ejemplo, entramos en un bucle y detectamos una variable que va incrementando una otra vez. Vale, pues esta será el contador. Pues le digo el contador, el bucle, hoy. Y luego trace, que es una librería que lo que nos permite es guardar información de trazas de ejecución. Podemos guardar diferentes trazas de ejecución con una máscara de bits. Le ponemos una marca, como decir, esta es la traza 1, esta es la traza 2, la traza 3. Y luego pues, con la máscara esta de bits podemos juntar más de una traza y sacar información conjunta. Por ejemplo, hacemos dos ejecuciones de un programa con opciones distintas. Y luego juntamos las dos trazas en una sola traza. ¿Vale? Con esto lo que podemos hacer es luego poder ver en un grafo las dos ejecuciones separadas, porque podemos ver la ejecución de un grafo en un color y la ejecución del otro en el otro. Entonces poder ver en qué punto de la ejecución se diferencia el código, o en qué punto de la condicional estamos alterando el programa cuando lo llamamos de forma distinta. Luego de macro, es una librería que hemos implementado todo el tema de scripting de Radar en una librería. Lang es una capa para poder implementar lenguajes nuevos, por ejemplo Ruby, Python, estos son plugins de 15 líneas o 20, una cosa así. Y luego tenemos el Scratch de flags y metadata. Las flags en Radar son marcas, son bookmarks. Tú dices en tal offset, quiero una marca con tal nombre de tal tamaño. Entonces pones una marca allí y luego puedes utilizarla para hacer un SIG o para utilizarla en operaciones matemáticas o aritméticas. Puedes decir, por ejemplo, los registros se guardan en flag. Tú tienes el EIP, el ESP, que están dentro del flag space de registros. Entonces, tú puedes coger y decir, lístame los opcodes que hay en EIP más 20. Pues la expresión de EIP más 20 lo que hace es coger de la base de datos de flags la flag EIP, que en el fondo está mapeado con el registro del proceso que estás depurando. Vale, pero en el fondo no es más que un puntero dentro de un espacio de bytes. Y luego metadata lo que nos permite es decir, por ejemplo, definir funciones, rangos de funciones, por ejemplo, esta función empieza aquí y acaba aquí, añadir comentarios, definir variables, etc. Hoy, antes de venir para aquí, he hecho un release de Radar 1.2.2 y Radar 2 0.1. Este es el primer release de Radar 2, que bueno, en el fondo está muy verde aún, pero bueno, ya hay un make install, puedes instalarlo en el sistema y funciona. O sea, más o menos tienes algunos comandos, aquí está un poco el status de cada uno de los programas, y tenemos el Radar, que está bastante verde aún, pero tenemos los comandos típicos para abrir un fichero, escribir, desensamblar, etc. ¿Todavía tienen las referencias circulares cuando haces el mail? Ah, pues sí, no tengo aquí, pero no puedo generarlo. Bueno, luego está Radif, que o sea, todos los programas de Radar empiezan con RA. Entonces está Radar, que es el punto de entrada principal, que es el editor hexadecimal. Radif, que nos permite buscar diferentes entre ficheros. Rabin, que nos saca información de binarios, por ejemplo un ELF, un PE, que lo dices, sácame los imports, sácame los expos, los símbolos, el entry point, las strings que lleva el binario, etc. La gracia es que tal como los tenemos trabajado ahora, que bueno, esto Nivel, un chaval de Galicia, está trabajando bastante en toda la parte de análisis de binarios, de ELF y P.
Y tal como está hecho ahora, tenemos una API bastante coherente con la que trabajar con, o sea, con una misma API puedes trabajar con todos los binarios, o sea, con un PE, con un ELF. Y la gracia de esto es que tenemos APIs para poder quitar secciones, añadir, modificar, cambiar el tamaño de una sección, y en pocas líneas en C se puede generar por ejemplo, un programa que te coja un binario, te redimensiona una sección, te haga un análisis de código y te alocote toda una parte de código para que todos los datos que está buscando ese código, en vez de encontrárselos aquí, se los busque más para abajo. ¿Vale? Por ejemplo. Bueno, nada, codename es seeking, que no tiene más. Funciona. Y bueno, explico un poquitín los basics de scripting. Yep. Esto es el único screenshot que hay en todas las diapositivas, así que lo pongo en grande y lo disfrutáis. Esto es uno de los plugins que tiene Radar 1, que es se llama ScriptEdit, que lo que hace es abrir una ventanita de GTK, tienes un combo box para elegir el lenguaje, un botón de Open, Save y Execute. Entonces tú tiras el código dentro, Execute y se ejecuta el script. Esto es un ejemplo de un fuzzer en Lua. El fuzzer este lo que hace es coger una función y simular que, o sea, en vez de coger el binario y ejecutarlo cada vez, coger el programa encargado en memoria, pararlo en una posición, prepararle la pila para que reciba los parámetros de esa función, ejecutarla, ver el resultado, o si ha fallado o no, y seguir otra vez. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues puedes coger, por ejemplo, coges el API Word y dices, pues vamos a ver si tiene fallo de seguridad en cargar cierto tipo de formato. En vez de abrir el API Word 1000 veces para poder abrir un fichero, pues de esta forma, tal como está en el fuzzer este, lo que hace es coger la función de open del fichero, directamente le carga el buffer de bytes donde espera recibirlo y sigue. Entonces, ni lees de fichero, ni lees de disco, ni hay un fork para abrir el programa, ni hay que cargar librerías, ni nada. Es un fuzzer mucho más rápido. Bueno, entonces, de scripting hay dos. Uno que es el nativo, que es toda la parte de Radar Scripting, que es críptico, es mnemónico, pero también es divertido. Y está basado en macros y con mucha azúcar para la sintaxis. Que bueno, la gracia es que tienes... O sea, es expresivo en el sentido de que tienes que entender como la lógica de los comandos. No tienes una sintaxis en plan descriptiva o más imperativa como tienes en Perl o Python. Luego ahí están los language bindings, que hay una API, o sea, hay un fichero que describe todos los comandos que tienes. Por ejemplo, tienes un comando, o sea, la función seek, y la función seek en el fondo lo que está haciendo por debajo es llamar un comando de radar. Entonces la API de Python lo que está haciendo es llamar comandos de radar por debajo. Porque en el fondo el entry point de plugins tiene, creo que tengo unos 8 o 16 funciones internas de radar, y la mayoría las puedo resolver con una función que lo que hago es pasarle la string con el comando y recibo el resultado del output del comando. Entonces, por ejemplo, si le quiero desensamblar 10 opcodes y coger el texto de los 10 opcodes, le paso el comando pd10 y recibo el resultado con los opcodes desensamblados. Y lo que comentaba antes, que en Radar 2 lo que ganamos es con un acceso completo a toda la API. Vale, aquí vemos algunos ejemplos de comandos distintos. Es lo que hay en blanco, no lo gris. Entonces, el comando P lo que nos hace es imprimir, print. Y luego la segunda letra de cada... O sea, el comando principal es la primera letra y luego la segunda o tercera letra nos permiten definir subcomandos del primer comando. ¿Vale? Con esto es mucho más cómodo cuando trabajas más de una hora seguida, te parece cómodo. Cuando no, te pasas un buen rato buscando help. Pero bueno, el tema es que la curva de aprendizaje es bastante rápida. Asusta un poco al principio, pero cuando te acostumbras con los comandos... Apenas, oye, yo no lo veo bien, Y bueno, entonces el tema es, hago un print row de 128 bytes en esta posición y luego pipeo el resultado de un fichero. ¿Vale? Esto lo que hace el comando arroba, lo que hace es un seek temporal mientras se está ejecutando este comando a una posición o una expresión que le digamos después, que en este caso es ESP. Y el pipe, pues igual que en la shell de Unix, pues pipea su fichero. El WX lo que hace es un write en hexadecimal del valor hexadecimal 90. Y @hit lo que hace es
Si el arroba definía un sig temporal, el arroba lo que hace es un for each. ¿Vale? O sea, para cada hit de un resultado de una búsqueda, ejecuta el comando anterior. Si pones un número delante, esto es igual que el bin. Si pones un número delante del comando, te ejecuta el comando n veces. Por ejemplo, 3ds, pues te ejecuta 3 veces el comando ds. Que ds es un alias para step, para hacer un step en el debugger step. Luego, el comando interrogante es para el help, pero si le ponemos una expresión después, nos la evalúa y nos da el resultado de la expresión. Entonces, una de las expresiones que podemos hacer es poner entre brackets una expresión y el resultado de esa expresión va a ser una posición de memoria y nos va a coger el n bytes que tengamos ahí dentro. Si ponemos 2 puntos, podemos decirle el número de bytes que queremos coger de allí. Por ejemplo, en este caso estamos cogiendo 4 bytes, que los cogerán el endian que tengamos configurado en la config global. El $$ es here, o sea, donde estamos ahora mismo. Y luego, la ola y el 0, lo que hace es un grep. O sea, la ola, en el fondo, es un grep. Es como si hacemos un pipe y luego comando grep. La gracia es que es un grep nativo y nos permite grepear líneas, columnas y keywords. Entonces, de esta forma lo que estamos haciendo es coger la primera columna. O sea, al hacer esta evaluación nos dará el mismo resultado, o sea, los 4 bytes que hay en la posición actual, en base 10, base 16, base 8 y binario. Y luego lo que hacemos es coger simplemente el primero, por lo tanto nos dará el hexadecimal. Luego lo que también podemos hacer es escapar entre subcomandos entre comillas inversas, y lo que hacemos es, por ejemplo, ejecutar un echo, o sea, con la admiración ejecutamos un comando de system. Si no estamos depurando el comando system, se nos escapa directamente al system del sistema, por tanto nos ejecuta el comando echo. Con el argumento byte igual, y aquí nos concatena, antes de ejecutar el comando anterior, el resultado de este comando, que es coger un byte de donde está S, ¿vale? El registro S. Otro ejemplo sería desensamblar 20 bytes en EIP, ¿vale? Esto es un poco como el primero. Y teniendo esta base de syntax sugar, lo que quería era poder automatizar algunos comandos, ¿vale? Entonces yo quiero ejecutar pues 10 comandos seguidos en una línea y luego tener una forma cómoda de poderlo llamar. Entonces, para hacer esto, definir las macros. Una macro se define entre paréntesis, es un plan Lisp. Lo que pasa es que los comandos se separan entre comas. Entonces tú defines paréntesis, pones el nombre de la macro y separado por espacio los argumentos que recibe la macro. Y luego, por ejemplo, el num, en este caso, será $0, porque es el primer argumento que recibe la macro. Si el segundo argumento sería $1, $2, etc. Entonces lo que estamos haciendo aquí es una función que recibe un argumento, que es un número, que será el número de steps, que era el proceso hijo cuando lo estemos depurando. O sea, cuando le llamamos esta función, ejecutará las instrucciones del proceso que estamos depurando. Luego, el comando punto lo que hace es interpretar el resto del comando. O sea, interpreta lo que te ejecuta el comando siguiente. Por ejemplo, admiración rex lo que hace es mostrarte los registros. Admiración rex asterisco lo que hace es mostrarte los registros, pero en comandos de la barra. Entonces, si le ponemos un punto delante, lo que hacemos es interpretar los comandos que nos está ejecutando, devolviendo ese comando. Por lo tanto, en este caso lo que estamos haciendo es coger los registros del proceso y importarlos como flags al entorno verdadero. Luego haremos rápido. Drex lo que hace es mostrarnos las diferencias de registros entre el step actual y el step anterior, ¿vale? Porque cada vez que hacemos un step guarda el estado del cambio de registros, y de esta forma podemos hacer un stepping o hacer un trace y ir guardando información de los registros que han ido cambiando cada base. Luego desensamblamos 5 bytes en EIP y mostramos 128 bytes de la pila, ¿vale? Esto es un comando típico para avanzar n steps y seguir mostrando un prompt con stack, desensamblado y registros. Si no tenía suficiente con el poder hacer unas macros, porque ya me limitaban el hecho de poder solo hacer cosas lineales, quería poder también poder hacer iteradores. Entonces, un iterador lo que me permite es, a partir de un código de radar scripting, utilizarlo para iterar durante n veces. Por ejemplo, queremos iterar durante todas las funciones, o sea, vamos analizando un programa y queremos hacer que un código se ejecute para todas las funciones. Por ejemplo, a que nos analice todas las funciones de un programa y nos saque, pues, por ejemplo, el número de llamadas que tiene cada
cada función o que no saque qué variable está accediendo esa función, etc. Entonces, para hacer este iterador, lo que hacemos es definir una macro igual. En este caso estoy quoteando, ¿vale? O sea, si ponemos entre comillas un comando, lo que hace es ignorar todos los comandos de escape, por ejemplo, la comilla inversa la ignoraría, las pipes la ignoraría, el grep la ignoraría, etc. Y definimos esta función que lo que hace es devolver, o sea, cuando hacemos una definición de una macro vacía, que es paréntesis, paréntesis, hace un return de la macro. Y nos hace un return con el valor que tengamos concatenado a la derecha. ¿Vale? En este caso, estamos concatenando un valor que, bueno, se ve bastante claro, supongo. Sí. Eso es una transcripción de la Guerra de las Galaxias, lo que dice Redondo, ¿no? Nos enfada. Entonces, el comando C asterisco lo que hace es mostrarnos, bueno, aquí abajo ya lo explico, lista toda la metadata del binario, ¿vale? Entonces hacemos un grep de CF. CF es code function. O sea, simplemente hacemos un grep de todos los metadatos con los que tienen definiciones de funciones. Luego cogemos la tercera columna, que en este caso sería el offset, y la almohadilla lo que nos permite es hacer un grep de línea. ¿Vale? Entonces, el $arroba lo que es una variable interna de las macros que cuando estamos iterando va incrementando cada vez que se llama iterador. ¿Vale? Sería el bucle, la variable de bucle. Entonces, el $arroba, en este caso, la primera vez que llamemos for function será 0, segundo 1, después 3, ¿vale? O sea, después 2. Y así hasta que llegue un punto en que, como habrán, o sea, por ejemplo, hemos grepeado, tenemos 10 funciones y vamos iterando, 0, 1, 2, 3, llegamos a la 10, que sería la 11, ¿vale? Y como ya no hay ninguna, porque estamos grepeando fuera del índice, nos devolvería una string nula. Por lo tanto, al devolver una string nula, el comando de debajo, de arroba, saldría de iterar. Pararía iterar porque hemos devuelto una string nula. De esta forma podemos hacer condicionales y decir, por ejemplo, que nos ejecute un código y en el caso de que no encuentre la condición, pues devolvemos null. Entonces al devolver null el iterador para y no sigue ejecutando la función. La función PDF lo que hace es print disassembly y el tamaño del número de bytes que vamos a ensamblar va a ser el tamaño de la función. De aquí viene la F. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, ideas, miedos? Miedo alguno. Bueno, aquí escribe la misma función en Python y en el scripting para que no os enfadéis. Esto fue una cosa que me pasó la semana pasada, que fue una desgracia tras otra. Y básicamente que saqué las fotos de la cámara, las grabé en el portátil y tal como grabé el portátil me quedé sin portátil. Así que perdí las fotos de la cámara y tenía que recuperarlas de alguna forma. Entonces probé con distintos programas, pero se ve que el formato FAT, tal como lo había borrado, pues no había forma de recuperarlo y estaban los ficheros overlapped. Entonces busqué en el disco, que tenía una partición Razer, y hice un delete de todo el disco de 60 GB. Entonces a partir de allí lo que hice fue escribir esta macro para sacar un watermark, que en este caso es Casio Computer Co, que es la watermark que guarda la cámara cuando, o sea, la cámara que tengo yo cuando haces una foto. Que es la... Entonces estuve buscando porque no hay ningún tipo de, por ejemplo, EXIF, pero tampoco es algo muy identificativo de mis fotos, porque EXIF puede estar en muchos JPEGs, y lo más directivo era esto. Entonces lo que fue, hice esta macro y luego hoy la he traducido a Python para que lo entendáis un poco mejor. Gracias. Entonces, el comando es un eval, entonces definimos una variable, ¿vale? de configuración. Definimos hasta dónde vamos a querer buscar, ¿vale? Entonces queremos buscar hasta aquí, o sea, donde estamos ahora mismo. Hacemos un SIG a menos 200, ¿vale? O sea, esta función se va a ejecutar a cada hit del resultado. O sea, aquí donde hay la barra Casio Computer Co, la barra es un comando search. Pones barra, espacio y la string que quieres buscar y te va guardando una flag con el nombre hit 0, que bueno, de hecho el 0 es el número de keyboard, puedes lanzar 10 keyboards en paralelo y sería hit 0, hit 1, hit 2 y luego guión bajo y el segundo número con el número de keyword que has encontrado. Entonces, lanzas la macro esta para cada hit que haya encontrado el comando anterior. Entonces la macro esta lo que hace es decir, hemos encontrado la string de Casio Computer aquí. Queremos no buscar más allí donde estamos ahora, nos vamos 200 bytes para atrás. Luego, a partir de aquí, hacemos una búsqueda de la string EXIF, ¿vale? Y hacemos un SIG allí, o sea, es un SIG en search.
Luego lo que hacemos es restarle al byte que tenemos en la posición actual menos 0x45. Esto es lo mismo que hacer una igualdad. ¿Vale? Esto en Radar 1 puedes hacer igual igual, y en Radar 2 he quitado el igual igual porque con un menos tiempo de hacer lo mismo. O sea, si quieres igualar, o sea, si 2 más 2, o sea, 2 es igual a 2, ¿vale? Pues puedes coger 2 menos 2 y te da 0. Por lo tanto, si es 0 es que es correcto. Por lo tanto, resto, y si es 0, o sea, la condicional es interrogante admiración, o sea, si es 0 es admiración, entonces me sale del recreo. Y si no, pues hago un SICA menos 6 y allí empieza teóricamente donde empieza la imagen. Ahí hago un write to fichero DOM de 2 megas. La gracia del 2M, por ejemplo, es que todas las strings que vayas a evaluar una expresión aritmética dentro del radar puede tener, por ejemplo, la M de megas, la K de kilobytes, la O de octal, el 0x, o sea, puedes utilizar diferentes bases y en la misma sintaxis. Y luego puedes utilizar, por ejemplo, esto, lo que hace el WT mayúscula es que cada vez que se llama esta función, incrementa la variable local y primero dumpeará en DUM 0, después DUM 1, después DUM 2, entonces para cada resultado guardará un fichero distinto. Y bueno, lo mismo en Python. ¿Recuperaste las fotos? ¿Recuperaste las fotos? Sí. Que además lo usaste Radar Ah, me faltan los vídeos. ¿Cuánto tardó en hacerse el disco de 60 gigas en plan campeón? No vaig mirar. No vas mirar. Fem altres coses. Ho vas deixar i Sí. cuando volviste ahí estaba. I a més recordar els resultats i vaig llançar l'escript així. Digo que Radar lo iniciaste para eso, ¿no? Sí, era la idea original, pero claro, ya tenía olvidado completamente. Tenía que fastidiarse el disco duro para volverlo a usar. La última línea está bien en Python. No, porque falta el underline. No sé. Falta un... Sí, está un underline aquí. Pero sería exit. Y pone exit, no exit. Bueno. Y falta. Address is not fine. Es que, aunque no lo creas, estamos prestando Es atención. un tipo. Es una What is the defined way? Address is not defined. No, it's not. There's a runtime error there. No, serious. Estàs fent servir com keira, hit, address, addr i no tens definit enlloc. El recovery de Python. Vale, sí, és un string. És un Ah, és un string. És un hash, retorna un array de hash tables. On es vol la informació, sí. Falta Espanya. Falta comillas. Però que no habéis visto el fallo en el script de Radar. Otro ejemplo de scripting es esta macro que lo que hace es, mientras vamos analizando el código, o sea, mientras vamos stepeando dentro del programa, nos comprueba si el salto que acabamos de hacer es un salto condicional, y si es un salto condicional nos pone en comentario que es un likely jump o un likely jump. O sea, es un salto que se acostumbra a hacer o que se ha hecho o que no se ha hecho. Entonces, de esta forma, si vamos stepeando, vamos troceando con esta macro incluida, podemos llegar a sacar de cada salto condicional del código cuántas veces se ha ejecutado y si se ha ejecutado correctamente o incorrectamente. O sea, si ha sido un salto condicional con true o sin true. Entonces, el interrogante z lo que hace es comprobar que la string que le pasas a la derecha sea 0. Entonces, a la derecha lo que tenemos es esto de aquí. Analice opcode, que analice opcode nos devuelve esto de aquí. ¿Vale? De un opcode nos saca toda la información el índice, el tamaño, si hace una operación con la pila, si es un salto, dónde salta, si falla el salto, dónde va a saltar, etc. Y hacemos un grep de type igual a condition. Que lo que conseguimos aquí es sacar condition. O sea, si es un type igual a condition, es que es un salto condicional, porque no va a haber otra string que sea un salto condicional. Va a haber un push o un mob, pero no va a ser un salto condicional. Por lo tanto, si es un salto condicional, salimos. Entonces, luego la siguiente condición lo que hacemos es, o sea, en el caso de que la string sea 0, es que no es un salto condicional, por lo tanto salimos. Luego, en el siguiente miramos que EIP menos el offset a donde vamos a saltar es a donde estamos ahora, ¿vale? Lo que es, con OEIP es el original EIP, que es el EIP viejo. Esto en Linux se guarda un registro más dentro de la información de usuario, que es el OEIP, ¿vale? Lo EAX también, que es para saber, cuando llegas a una syscall, saber el valor que tenía EAX antes de llegar a la syscall. Entonces puedes saber la syscall que estabas llamando y el resultado de la syscall que has llamado.
Y bueno, entonces lo que hago es coger el salto y saber dónde estoy, y si realmente he saltado en el mismo sitio es que es un likely jump, y si no, pues un likely jump. Entonces lo que hago es, en el command prompt, es una variable de configuración que le puedo definir un comando que se va a ejecutar cada vez que me muestre el prompt. Y en este caso lo que hago es que me haga la llamada a esta función. ¿Vale? Entonces cada vez que vaya stepeando me va a mostrar el prompt, y cada vez que me muestre el prompt pues me va a comprobar si el salto que acabo de hacer, si se ha hecho un salto, es condicional y ha llegado a donde estoy. Entonces con el comentario de like, no like me. El radar de buggers, voy a comentar esto más que nada en el 1 porque el 2 es impracticable ahora mismo. Puedes hacer steps y solo en Linux y ya está. El radar 1, como está en plan monolítico, es bastante más rápido de desarrollar y de hacer pruebas. Y de hecho el porting en Linux de una arquitectura a otra es modificar un .h. Ya tengo un include para PowerPC, ARM, MIPS, Intel y para Mac OS X tiene un poco más de curro, pero ahora mismo está portada PowerPC e Intel. Y Windows, pues, y los demás. Entonces, lo que comentaba antes, que todos los comandos de debug se pasan a través del system, que es un hook que tiene hecho el plugin. Entonces, el plugin de debug en Radar 1 no es un plugin en sí, está implementado dentro del core. Entonces, el plugin de IO va implementado dentro del core, con lo cual podemos mezclar información con el debugger, con el core. Entonces, queremos hacer, por ejemplo, una conexión remota. Hay un plugin que se llama Listen, bueno, se llama remote.c, que tiene dos URIs que puede parsear. Una es Listen y la otra es Connect. Con la URI Listen lo que hace es parsear el comando o sea, el string que le pasemos, y se va a ver el radar escuchando ahí en modo daemon. Luego, desde otra máquina, podemos lanzar el segundo comando, que lo que nos hace es un connect a esa IP, a ese puerto, y luego podemos subconcatenar otra URI que nos va a ejecutar el radar remoto. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es depurar al pobre LS, que estamos que depurado ya, y depurarlo remotamente. ¿Vale? Entonces, cuando se abre esta URL, lo que va a hacer es un socket hacia el otro lado y llamar al Open Remote a través del protocolo de remote, que lo que básicamente es hacer un wrapping de Open, Read, Write, Close y System, pero a través de red. O sea, convierte los parámetros que le pasan a las funciones en binario y lo pasa por red. Entonces, toda la transferencia de información se hace binario. Entonces, no hay ningún tipo de problema con la transparencia de red, porque todos los comandos se basan en strings, por lo tanto, tú puedes lanzar un comando y devolver el resultado, y como toda la base de IO está wrapeada, y todos los comandos todo el resto de comandos trabajan sobre una base de IO, tú tienes un IO que está remoto. Por lo tanto, cuando tú vas a leer una posición, lo que hace esto es enviar un TCP, la máquina remota hace el read y te devuelve el read. Entonces tienes en local como un fichero remoto. Entonces esto puedes utilizarlo, por ejemplo, para hacer búsquedas en un disco remoto, dejar un daemon corriendo por allí que luego puedes echarte para depurar otros programas, etc. Ahora mismo el debugger tiene bastantes comandos que nos permite desde manejar los comandos de General Purpose, que son los típicos de AX, las flags, EIP, SP, etc. Luego nos permite modificar también los debug registers, que son los registros de hardware de debugging de Intel, que podemos decirle, por ejemplo, un breakpoint de ejecución o un breakpoint de lectura en tal posición, y cuando tal condición se cumpla, el breakpoint va a parar. O sea, el breakpoint hardware nos va a parar. Lo que nos permite esto es que no solo tenemos un manejo dinámico de breakpoints, que podemos decir, lo pongo un breakpoint ahí de tal tipo, sino encima podemos coger los registros de debug y manipularlos a mano. Esto, a nivel práctico, para el 90% de los debugs no es muy cómodo, no se acostumbra a usar mucho porque tienes una gestión dinámica y es mucho más cómodo. La gracia de esto es que hay protecciones o hay programas que utilizan los registros de debug para guardar información, por ejemplo, desde case de descifrado a información de esta. Por lo tanto, si utilizas registros de debug para depurar una aplicación que está utilizando registros de debug para descifrarse a sí misma, el programa va a petar. Entonces, con esto lo que puedes hacer es manipularlo a mano y poder ver si realmente están cambiando y cambiarlos. Luego tengo implementado software stepping en arquitecturas que no soportan stepping, por ejemplo MIPS, que lo que hago es analizar código y poner breakpoints por software, y llamo continuo. Entonces el programa se para cuando toca. Breakpoints y punto. Podemos manipular los permisos de páginas, podemos decir de tal offset a tal offset, esto tiene read to write pero no tiene execute. Entonces con esto podemos decir que
el programa se ejecute, pero cuando vaya a ejecutar código allí nos va a saltar una excepción porque la página no tiene permisos de ejecución. Es otra forma de manipulando permisos de páginas. Podemos alocar memoria en el proceso hijo, es decir, por ejemplo, dame 4 megas en el proceso hijo y luego me da el comando te devuelve un número en hexadecimal, saltas ese offset y ahí puedes escribir, puedes inyectar un fichero, puedes meter los matches de interés. Puedes manipular los signal handlers, puedes manipular también los file descriptors, puedes desde listarlos, añadir, crear un file descriptor nuevo, modificarlos, hacer loops entre ellos, hacer un replace de un socket o de un fichero por otro fichero, etc. O una terminal por otra terminal. Tiene soporte un poco crudo para threads, que para GStreamer no va muy bien. Pero luego de un restore de memoria y registros, que tú puedes hacer un backstep, o sea, tú puedes coger el proceso y cuando llegas a un punto hacer un dump, una especie de core, y lo que hace es guardarte todas las páginas, de las páginas de usuario que realmente puede modificar el programa, a disco y luego un fichero con comandos de radar que setean y leen los registros del proceso. Entonces luego podemos hacer un restore, coger esa información y volver a cargar. La gracia de este comando es que para cada vez que llamas dump te genera un directorio con numerado. 1, 2, 3. Cuando haces un restore, vuelve para atrás. Entonces tú puedes generar una especie de un doble dump. Y luego puedes forzar core dump sin tener que matar el proceso. Bueno, aquí viene la demo. ¿Una pregunta? ¿Cuánto tiempo te has tirado haciendo esto? Pues 2 años y medio, me parece. ¿Es tú solo el proyecto? Ara, bueno, ja més gent en algun lado, però generalment l'he anat guiant jo, hem arribat a estar com moltes persones col·laborant així, però sempre han sigut col·laboracions bastant puntuals. Fins farà cosa de mig any o un any, una cosa així, que ja s'ha començat a ficar més gent així, més de pal de col·laborar, d'enviar parches, de fer proves o de fer porting o l'empackaging per ser distribucions, etc. Però això ha sigut més carrera últim any, però els 2 primers anys o l'any i mig primers va ser bastant lovely. Però bueno. Esto es el... ¡Wow! Sí, esto es un plugin que intenta... ¿Dónde está el Lua, tío? Pues vale, entonces tenemos el comando este que nos permite podemos definirle una URL, podemos definirle un menos D para empezar a depurar, por ejemplo, menos D, ls. Y empezamos a depurar el proceso, ls. ¿Vale? Entonces tenemos el prompt, bueno, no se ve. Entonces tenemos el prompt y a partir de aquí podemos empezar a poner los comandos. Con el interrogante tenemos un help con los comandos. Hay un help y luego para cada comando tenemos, por ejemplo, el comando P, pues ponemos un interrogante y decimos el help del comando P. Es un print. Por ejemplo, print X, pues nos muestra en hexadecimal. Print D, pues nos saca el código. Entonces, si hacemos un rex, por ejemplo, pues veremos los registros. Entonces hay una vista, o sea, si entramos en modo visual con la V mayúscula, entramos en un modo donde con la P vamos cambiando de print modes. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la vista de debugger, que tenemos el stack, los registros y el código. Entonces a partir de aquí podemos movernos y vemos, por ejemplo, los saltos de código que podemos dibujarlos en línea. Ahora mismo son los saltos que van dentro de la vista que tenemos abierta. Si podemos decirlo también que nos salgan las líneas de todos los saltos que hayan dentro del bloque que estamos leyendo. Entonces la S, por ejemplo, o sea, con interrogante vemos el help de los comandos de los key bindings del modo visual. Y con la S, por ejemplo, pues vamos stepeando. ¿Vale? Entonces, si, por ejemplo, estamos aquí y pulsamos el comando AG, que esto se analice en modo gráfico. Esto lo que hace es abrirnos una ventana con la información de grafos de los básicos del programa, desde el current IP donde estamos ahora mismo. Podemos mirarlo y todo. Menos útil, pero es bonito. Por gente que está delante. Se ve, ¿no? Puede ser, sí, sí. Vale, entonces, desde este punto tenemos una interfaz para lanzar comandos y
son los mismos comandos que teníamos anteriormente, por lo tanto podemos hacer la migración step. Hostia. Entonces aquí, por ejemplo, podemos decir una derecha, breakpoint here. Y nos pone un breakpoint en este punto. Y bueno, el hecho es que el algoritmo de dibujo de grafos tampoco sea excesivamente bueno, pero bueno, funciona y es medianamente lógico. O sea, la posición de los nodos depende del offset donde estén y de la relación que tengan con los de al lado. También se pueden minimizar. ¿Qué son las líneas nodos. rojas y verdes? Las líneas verdes son los saltos true y los rojos son los saltos false. Ah, vale. Hostia, qué guapo. O sea, cuando se cumple la condición saltamos a la derecha. Entonces, por ejemplo, cuando clicamos en un nodo, podemos pulsar la T para hacer un seek al nodo true y la F para saltar al false. Entonces podemos ir moviéndonos por el nodo simplemente con keybinding. HJKL para hacer seeking, más y menos para hacer zoom y luego el shift con el wheel para girar. Pues si no lo entiendo. Sí. Para verlo de otra perspectiva. Claro. Ahora lo entiendo mejor. Bueno. Entonces, otras cosas que había comentado era, por ejemplo, el tema de plugins. En Radar los plugins están a partir del comando H, que es el comando hack, y aquí tenemos, por ejemplo, el script edit, que era el plugin que os he comentado antes, que tenemos un combo box con el lenguaje, por ejemplo Python, y aquí hacemos un print. Tenemos que grabar un fichero antes de empezar a ejecutarlo. No. Ah, vale. Solo tengo Ruby. En la lista, Ruby y Perl, en la lista te iba a decir, la lista de plugins no está Python. Sí, es que no está Python en la lista. Lo haremos en Perl. ¿Se parece? Sí. Es como parecido. Tenemos un save. No lo he probado antes, así que... A lo mejor vaya, a lo mejor no. Mira, éxito. Ole. Entonces aquí podemos coger y decir variable A igual a 33. Entonces le decimos A igual a... Vale. Aquí lo que estamos haciendo, bueno, no sé si se ve muy bien. La primera línea de... Lo que he hecho en este ejemplo es básicamente hacer un print hello world y luego asignar a la variable A el resultado de este comando. ¿Qué hacía PD? Un print disassembly de un opcode en la posición E y B. Entonces nos coge una línea de disassembly del código, de esa dirección, y nos guarda la string esta en la variable global. Y bueno, aquí podéis ver el resultado de la ejecución del script. Más cosillas. Como por ejemplo aquí estamos depurando, podemos poner en modo cursor y hacer por ejemplo pues, copy-paste de bytes. Tenemos un junk con la Y y luego un paste aquí debajo. Y hacemos una duplicación de código. Vale, otra de las cosas que podemos hacer es ponernos en este call y ponemos punto y coma y añadimos un comentario. Y luego, por ejemplo, todo el disassembly podemos configurarlo. O sea, todo el output que estamos viendo ahora mismo, tenemos todas estas variables que nos definen el output. Por ejemplo, queremos decirle bytes igual a 0 y no nos muestra los bytes. O es... ¿Vale? O sea, podemos reducir la vista del desensamblado. O también podemos ir a la vista de desensamblado solo
Y desde aquí pues podemos hacer una vista más rápida de todo el fichero. O hexadecimal. Y desde aquí pues también tenemos el modo cursor donde podemos seleccionar bytes y modificarlos, copiarlos, etc. Otros comandos así chulos del write, que por ejemplo tenemos un write block, un write operation, que podemos hacer una operación de escritura sobre un bloque de datos. Todos los bloques de datos que estamos trabajando se definen por el tamaño del comando B, que es el block size. Entonces ahora mismo estamos trabajando con un bloque de 594 bytes. Entonces, podemos decirle, por ejemplo, súmame a cada byte de este bloque n. Entonces pongo un UA 10 y me suma a 10 a todos los bytes del bloque actual. O hazme un short, o hazme un shift right, etc. Entonces, de esta forma puedes implementar algoritmos de cifrado, o, por ejemplo, un programa que se descifra a sí mismo en tiempo de ejecución, pues nopear la función que descifra y descifrarlo estáticamente con estas funciones. Entonces, con una script que simplemente pues, cogiera el bloque de datos que están cifrados y fue lanzando estos comandos con el algoritmo necesario. Al igual que aquí, el valor que recibe puede ser una expresión. O sea, tú puedes pasarle una expresión matemática o una expresión con flags, con coger información de bytes, de memoria, etc. Y te lo cogerá como valor para modificar el bloque de datos. Y bueno, no sé, pues si tenéis alguna duda, alguna curiosidad, si me voy alargando aquí o hagamos una. Puedo ver hacia positivas, ¿sí? Sí, Yo diría fucking amazing. Alucinante. pues nada, cuando saque Radio os avisaré y tomamos cervezas. Lo que se han En el pensado... fondo es una excusa para tomar cervezas, no tiene más. Menuda excusa, tío. Pues nada, si Impresionante. queréis alguna demo, alguna cosa, alguna pregunta, pues si no, ahora lo vamos a poner. Perfecto. Pues venga.